Bueno, pues aquí iniciamos la ruta por el carril bici de Puertollano. Vamos a hacer una ruta por la cuenca minera de Puertollano. Y aquí pues vamos a ver pues todas las explotaciones a cielo abierto y de galería que hubo desde el año 1873, aquí que se descubrió el carbón. La ruta que vamos a hacer por la cuenca minera la llamamos nosotros la ruta de los 4 puentes, porque vamos a ver 4 puentes. Y como hemos dicho, pues aquí vamos a ver las explotaciones mineras de Puertollano, de la cuenca carbonífera que está al sur de Puertollano. La cuenca carbonífera de Puertollano tiene 12 kilómetros de longitud por 2,5 de ancho y está sobre la cuenca del río Jailén. Aquí llegamos ya a las primeras instalaciones de la cuenca minera de Puertollano, al sur. Nos desviamos del carril bici y vamos a ver pues, las instalaciones de una de las minas más antiguas de Puertollano, la mina de San Francisco. Bueno, como ha dicho el compañero Raúl antes, estamos en lo que fue la mina San Francisco. Como veis, solo quedan ruinas. Esta fue una de las minas importantes de la cuenca de Puertollano y fue propiedad de los hermanos Contrémuli y Luis de la Peña. Inicialmente la explotaron los herederos de Taillander con capital francés y por aquí han pasado hulleras de Puertollano, explotaciones mineras leonesas, exmilesas, y en sus últimos momentos levantaron un nuevo lavadero que no llegó a funcionar, desgraciadamente, porque allá por 1955 esta mina decayó. Llegamos aquí a lo que fue el pozo número 1, que lo tenemos aquí, se puede ver algo todavía de la boca del pozo, la entrada, y lo que queda de hormigón de lo que era el castillete. Allí atrás tenemos un edificio cuadrado con doble pared, que es lo que fue el polvorín, y esto eran oficinas. Bueno, aquí llegamos a uno de los 4 puentes de la ruta que hemos denominado la ruta de los 4 puentes. Solamente quedan los pilares, no se llegó a hacer el puente. Y este puente pertenecía a la línea que iba a unir Puertollano con Córdoba, por Marmolejo. Esta línea al final no llegó a construirse del todo, no llegó a funcionar. Es un proyecto del siglo XIX y aquí podemos ver pues, lo que queda de esta línea, que en principio iba a unir Puertollano con Marmolejo por el Valle de Alcudia. Y aquí, justo enfrente del puente de la vía del tren, debajo de esta escombrera, nos queda un cerro que se llama el Cerro de la Valona. Era un cerro volcánico que estamos aquí en el campo de Calatrava, una zona de volcanes, y este era uno de los volcanes que tenemos en el término municipal de Puertollano, junto con el Castillete de Asdrúbal y el Castillete del Villar. Bueno, Alfonso, explícale los del pozo Calvo Sotelo. Bueno, aquí en esta zona estaba el pozo, uno de los pozos importantes de pizarra bituminosa que hubo en Puertollano, y el pozo donde se produjeron los 2 accidentes más graves en la historia de Puertollano. Fueron 2 explosiones de grisú en la que en total fallecieron 23 personas. En la primera explosión, que ocurrió el 13 de octubre de 1953 y en el 58 fueron las explosiones. Murieron 12 personas y justo un año y una semana después se produjo otra explosión que murieron otras 11. Fueron explosiones de grisú y ahora, como veis, el río pasa por donde estaba el pozo Calvo Sotelo. Pero originalmente no era así, ¿vale?
Este río pasaba, si habéis visto el puente de la vía de Marmolejo, está fuera del cauce del río. Pues bien, esa curva que tenemos en esa parte, el río venía aproximadamente a unos 45 grados, no a 90 como está ahora, y el Pozo Calvo Sotelo quedaba a la parte norte del río. Bueno, aquí llegamos al segundo de los puentes de la ruta, este es un puente de origen francés y creemos que se utilizó inicialmente para el transporte del carbón que se sacaba de todas estas minas que tenemos aquí en los alrededores, para transportarlos media tracción animal a la estación de ferrocarril. Allí al fondo vemos otros dos puentes, uno pequeñito y otro más grande, también en ruinas. El primero debe datar de alrededor de la década de 1880-1890 y sería construido por la Sociedad de Escombreras Bleiber, la primera gran sociedad minera que vino a Puerto Llano. Y el segundo, el más alto, sería construido por la Sociedad Minero-Metalúrgica de Peñarroya y esa ya llevaría una vía de ancho normal. Ese datará de 1914 aproximadamente. Bueno, aquí tenemos otro de los pozos importantes de la cuenca, el Pozo Argüelles. Tenemos, como veis, un castillete que corresponde con el Pozo Argüelles número 1 y un poquito más adelante hay un cerramiento de mampostería que correspondería con el Pozo Argüelles número 2. Esta mina fue explotada principalmente, o este pozo, por la compañía Charbonás de Puerto Llano, que era una filial de Escombreras Bleiber. Y posteriormente casi toda la cuenca pasaría a pertenecer y a ser explotada por la Sociedad Minero-Metalúrgica de Peñarroya. Aquí tenemos uno de los últimos pozos que se abrieron, más bien el último que se abrió en la cuenca de Puerto Llano. Es el Pozo El Orza, se abrió en la década de los 60 a los 70 y aguantó hasta el 75 aproximadamente, ahí ya se cerró. Fue prácticamente cuando el grueso de la minería de interior acabó en Puerto Llano, aunque quedó una explotación de minería interior que fue Nuestra Señora de Lourdes, que estaba explotada por la cooperativa La Batosa. Nos encontramos en una posición privilegiada para ver lo que fue el primer centro industrial de Puerto Llano, que surgió a raíz del hallazgo de las pizarras bituminosas en la cuenca, concretamente en el Pozo este número 1, que lo explotaba la Sociedad Minero-Metalúrgica de Peñarroya. Esas pizarras tenían una gran cantidad de materia volátil y vieron que se podían destilar para obtener multitud de productos, entre ellos gasoil, gasolinas, aceites, lubricantes, abonos, infinidad de cosas. Aquí a mi espalda tenemos una central eléctrica de 6,4 megavatios que la tuvieron que construir pues, para alimentar eléctricamente todo lo que era la destilería, todo aquello que vemos al fondo. Vemos algunas chimeneas que eran algunas de los hornos de destilación que ya no existen y algunas pues, de las calderas de producción de vapor para realizar la destilación.
También tenemos un edificio grande, el edificio central de carbones, donde se le daba el cribado final y el lavado final a los carbones que se obtenían, ya que no eran de muy buena calidad y para venderlos bien había que clasificarlos para escoger los mejores. También a nuestra espalda tenemos lo que es el Terri. El Terri básicamente es una montaña que se creó pues con todos los restos, los rechazos del lavadero central de carbones, las escorias que se producían en la central eléctrica, las escorias de la fundición de los talleres de Calatrava y todas esas cosas. Había una especie de teleférico que era, mediante las vagonetas, iba transportando y iba volcando y según se iba creciendo, se iba ampliando. Al final nos ha quedado la montaña que vemos ahí al fondo. Tenemos ahí 2 torres de refrigeración de la central, una de ellas está restaurada y la otra pudiera ser la original.